El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Era uno de esos edificios antiguos donde las paredes descoloridas guardaban secretos de generaciones, donde cada grieta contaba una historia diferente de sueños postergados y esperanzas silenciosas. Lupita Hernández se encontraba, como cada mañana, frente al espejo agrietado de su diminuto baño. La grieta que atravesaba el cristal de esquina a esquina había aparecido hace 3 años, cuando Miguel, su hermano mayor, había golpeado la pared en una de sus discusiones con su madre. Desde entonces, el espejo dividía su reflejo en 2 partes desiguales, como si fuera un presagio de su propia vida fragmentada. Sus dedos recorrieron suavemente la superficie de su rostro, siguiendo un ritual que conocía de memoria. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, eran lo único que se atrevía a considerar hermoso en ella. Los ojos de tu abuela, decía siempre su madre, aunque Lupita nunca había conocido a la anciana. Estos ojos, que podrían haber sido el centro de atención de su rostro, quedaban opacados por unas cejas gruesas y desprolijas que nunca había aprendido a arreglar apropiadamente. «Lupita, se te hace tarde para el trabajo». La voz de su madre, Dolores, atravesó las paredes delgadas como papel, haciendo eco en el pequeño baño. El olor a café recién hecho y tortillas calientes se colaba por debajo de la puerta, recordándole que el tiempo no se detenía por sus contemplaciones matutinas. «Ya voy, mamá», respondió, mientras sus dedos temblorosos intentaban aplicar un poco de rímel en sus pestañas. Era el único maquillaje que se permitía usar, además de un labial color nude tan discreto que apenas se notaba. Cualquier cosa más llamativa solo serviría, pensaba ella, para resaltar sus imperfecciones. Su nariz, ancha y prominente, dominaba su rostro de una manera que ella consideraba abrumadora. Sus labios, naturalmente gruesos, permanecían casi siempre cerrados en una línea tensa, ocultando unos dientes ligeramente torcidos que sus padres nunca pudieron permitirse arreglar. «El café se está enfriando, mijita», insistió Dolores. Lupita suspiró, ajustando el cuello de su uniforme gris de la agencia de limpieza. El uniforme, al menos, le proporcionaba cierto consuelo. Era como una armadura que la hacía invisible, que le permitía moverse por los pasillos elegantes de los edificios que limpiaba sin que nadie realmente la notara. En la pequeña cocina, su madre ya había dispuesto el desayuno: huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos y tortillas calientes. El aroma era reconfortante, un recordatorio de que, a pesar de todo, había amor en su vida. «Tienes que comer bien», dijo Dolores, observando cómo su hija apenas picoteaba la comida. «No me gusta cómo te estás adelgazando». «No tengo mucha hambre, mamá», murmuró Lupita, tomando un sorbo de café. «¿Cómo no vas a tener hambre? Mírate nada más, cada día más flaca. ¿Qué van a pensar en el trabajo?» «En el trabajo nadie piensa nada, mamá. Nadie me mira». El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y preocupaciones maternales. Dolores observó a su hija, recordando a la niña alegre que solía ser, antes de que el mundo y sus crueles estándares de belleza la convirtieran en esta joven que parecía querer desaparecer. En la agencia de limpieza donde Lupita trabajaba, sus compañeras la llamaban la seria. Algunas, las más amables, decían que era porque siempre estaba concentrada en su trabajo. Otras, cuando creían que no las escuchaba, susurraban que era porque nunca sonreía, que quizás se avergonzaba de sus dientes, o que simplemente era rara. Solo Carmen, la recepcionista de la agencia de modelos del último piso, la trataba con genuina amabilidad. Era una mujer mayor, con el pelo plateado siempre perfectamente peinado y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Buenos días», Lupita la saludó Carmen mientras limpiaba su escritorio esa mañana. «¿Sabes? Hoy empiezan las audiciones para el nuevo reality show de modelos. Todo el edificio está alborotado». Lupita asintió sin levantar la mirada, pero sus ojos se desviaron por un momento hacia los carteles brillantes que cubrían las paredes. «Nueva Cara México, el reality show que transformará vidas», anunciaban en letras doradas sobre fotografías de rostros perfectos y cuerpos esculturales. «Van a estar los mejores de la industria», continuó Carmen, notando el interés fugaz en los ojos de Lupita. «Alessandro Ricci, el fotógrafo italiano, Miranda Valle, la directora de la revista Glamour México. Dicen que buscan algo diferente esta vez, algo auténtico». Lupita continuó limpiando en silencio, pero su mente vagaba hacia lugares que nunca se atrevía a visitar a la luz del día. Porque lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su madre sospechaba, era que cada noche, en la soledad de su habitación, Lupita practicaba poses frente a su espejo roto. En esos momentos privados, cuando el resto del mundo dormía, se permitía soñar. Imaginaba que las grietas del espejo eran destellos de flash de cámaras fotográficas, que su pequeña habitación era una pasarela, que su camisón desgastado era un vestido de diseñador.
En esos momentos, por breves que fueran, Lupita se permitía existir sin vergüenza, ser vista sin miedo. Pero entonces llegaba el amanecer, y con él, el regreso de la Lupita real, la que mantenía la cabeza baja, la que se fundía con las sombras, la que limpiaba los espejos donde otras chicas, las verdaderamente hermosas, se admiraban sin dudas ni temores. Lo que Lupita no podía saber, mientras guardaba sus implementos de limpieza al final de ese día aparentemente común, era que el destino a veces tiene formas extrañas de manifestarse. Que a veces, los sueños que guardamos en la oscuridad encuentran manera de escapar hacia la luz. Y que a veces, muy a veces, un espejo roto puede mostrar el reflejo más verdadero de todos. El estudio de fotografía del último piso bullía de actividad aquella mañana. Decenas de jóvenes hermosas, todas ellas con sus mejores atuendos y maquillajes perfectos, se alineaban contra las paredes blancas, ensayando poses y retocándose el labial frente a sus pequeños espejos de mano. El aire estaba cargado de una mezcla de perfumes caros y nerviosismo juvenil. Alessandro Ricci, el reconocido fotógrafo italiano, se masajeaba las sienes mientras ocupaba su lugar en el panel de jueces. A sus 45 años, había fotografiado a las modelos más famosas del mundo, desde las pasarelas de Milán hasta las playas de Río de Janeiro. Su ojo entrenado había captado la belleza en sus infinitas formas, pero últimamente, todo empezaba a parecerle igual, rostros perfectos pero vacíos, belleza sin alma. «¿Café, señor Ricci?», preguntó una asistente, notando su expresión agotada. «Espresso u doppio, por favor», respondió en su característico acento italiano, sin apartar la vista de su cámara Leica, su compañera inseparable desde hace 20 años. «¿Y que alguien abra las ventanas? Hay demasiado perfume aquí dentro». A su lado, Miranda Valle, la directora del reality show y editora en jefe de Glamour México, repasaba su lista de candidatas. Su traje sastre negro y su cabello perfectamente peinado emanaban una autoridad que hacía que incluso las más confiadas de las aspirantes se pusieran nerviosas. «Tenemos más de 200 chicas hoy», comentó Miranda, ajustándose sus gafas de diseñador. «El casting más grande que hemos tenido». 200 copias del mismo molde, murmuró Alessandro, probando diferentes ajustes en su cámara. Todas queriendo ser la próxima Kendall Jenner o Bella Hadid. ¿Dónde está la autenticidad? ¿Dónde está el alma? Las audiciones comenzaron puntualmente a las 9 de la mañana. Una tras otra, las aspirantes desfilaban frente al panel, todas con la misma sonrisa ensayada, los mismos gestos estudiados, las mismas respuestas preparadas sobre querer revolucionar la industria de la moda y ser una inspiración para otras chicas. Alessandro fotografiaba mecánicamente, su mente vagando hacia otros lugares. Después de 3 horas y más de 50 candidatas, sus dedos comenzaban a moverse por pura memoria muscular. Fue entonces cuando sucedió. A través de su lente, en el fondo del estudio, captó un movimiento diferente. Una figura solitaria limpiaba los ventanales con movimientos suaves y rítmicos, completamente ajena al espectáculo que se desarrollaba a su alrededor. La luz matinal la envolvía, creando un contraluz que definía su silueta de una manera que hizo que el fotógrafo bajara su cámara y entrecerrara los ojos. «¡Corte!», gritó repentinamente, interrumpiendo a la aspirante que posaba frente a él. «Tú, la de la limpieza». «Sí, tú. Ven aquí». El estudio quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el fondo, donde Lupita se había quedado congelada, el trapo de limpieza aún en su mano. «Alessandro, estamos en medio de una audición», protestó Miranda, pero el fotógrafo ya se había levantado de su silla. Con pasos temblorosos, Lupita se acercó al panel de jueces. Su uniforme gris parecía aún más apagado bajo las luces brillantes del estudio, y sus manos no dejaban de retorcer el trapo de limpieza. «Mírame», ordenó suavemente Alessandro. Cuando Lupita levantó la vista, el fotógrafo contuvo la respiración. A través de su lente, comenzó a capturar diferentes ángulos de su rostro. «Extraordinary», murmuró. «Extraordinario». «Pero Alessandro», interrumpió Miranda, con una mezcla de confusión y molestia en su voz, «ella no es concursante. Es la chica de la limpieza». «Precisamente», sonrió el fotógrafo, sin dejar de fotografiar. «Mira sus ojos, Miranda. Mira cómo la luz juega con sus rasgos. No hay nada artificial aquí, nada fabricado. Su nariz, que probablemente ella odia, crea una sombra fascinante. Sus labios, que intenta esconder, tienen una forma que Botticelli hubiera amado pintar». Lupita sentía que su corazón iba a estallar. Las otras concursantes murmuraban entre sí, algunas riendo disimuladamente, otras observando la escena con genuina curiosidad. «Señor», logró articular finalmente, yo tengo que terminar de limpiar». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Alessandro, ignorando su protesta. «Lupita. Guadalupe Hernández». «Lupita», repitió el fotógrafo, saboreando cada sílaba.
Dime, Lupita, ¿nunca has pensado en ser modelo? Una risa nerviosa escapó de sus labios. ¿Yo? No, señor. Yo no soy. Hermosa, completó Alessandro. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién decidió qué es la belleza? Se acercó a su computadora y conectó su cámara, proyectando las fotos que acababa de tomar en la pantalla grande del estudio. Lupita se vio a sí misma y por un momento no se reconoció. La luz, el ángulo, la forma en que Alessandro había capturado su imagen, había algo ahí, algo que ella nunca había visto en su espejo roto. La verdadera belleza, continuó Alessandro, no es perfección. La perfección es aburrida, predecible. La verdadera belleza es carácter, es historia, es autenticidad. Y tú, mi querida Lupita, tienes más belleza en tu mirada insegura que todas estas chicas con sus poses ensayadas. Miranda se había acercado a la pantalla y estudiaba las fotos con ojo crítico. Después de un largo momento, se volvió hacia Alessandro. Es diferente, admitió. Muy diferente. ¿Pero realmente crees? Creo, interrumpió Alessandro, que acabamos de encontrar exactamente lo que estábamos buscando. Alguien que puede cambiar la manera en que vemos la belleza. Se volvió hacia Lupita, que seguía de pie, temblando ligeramente bajo las luces del estudio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a permitirnos mostrarte lo que nosotros vemos? El trapo de limpieza cayó al suelo. En el silencio que siguió, Lupita pensó en su espejo roto, en las noches secretas practicando poses, en los sueños que nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar que quizás, solo quizás, había algo más que imperfecciones en su reflejo. El pequeño apartamento de los Hernández nunca había sido testigo de tanta conmoción. Los papeles del contrato del reality show yacían sobre la mesa de la cocina, sus páginas blancas brillando bajo la luz amarillenta como si fueran hojas de oro. El olor a café recién hecho y frijoles refritos se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. «¿Estás loca, Lupita?», exclamó Dolores por enésima vez, agitando los papeles del contrato como si fueran una bandera de advertencia. Su rostro, normalmente sereno, estaba enrojecido por la preocupación y la incredulidad. ¿Dejar tu trabajo seguro por un concurso de belleza? Tú. Cada tú que salía de los labios de su madre era como una pequeña puñalada en el corazón de Lupita. Se había sentado en la esquina más alejada de la cocina, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su uniforme de limpieza, que quizás pronto dejaría de usar. «Mamá, por favor». Comenzó, pero su voz se quebró. «¿Por favor qué?», interrumpió Miguel, su hermano mayor, que había llegado corriendo del taller mecánico donde trabajaba al enterarse de la noticia. Todavía llevaba su overol manchado de grasa y su presencia llenaba la pequeña cocina. «¿Por favor dejemos que te humillen en televisión nacional? ¿Es eso lo que quieres?». Carmen, que había venido a apoyar a Lupita después de su turno en la recepción, se enderezó en su silla. Su presencia era como un ancla de calma en medio de la tormenta familiar. «Miguel, creo que deberías escuchar lo que el señor Ricci vio en tu hermana». «¿El señor Ricci?». Miguel soltó una risa amarga. «¿El italiano fancy que probablemente nunca ha tenido que preocuparse por pagar una renta en su vida? ¿Qué va a saber él de nuestra realidad?». Lupita sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Las voces de su familia se mezclaban con los recuerdos de esa mañana, el flash de la cámara, la mirada penetrante de Alessandro, la forma en que sus fotografías la habían hecho verse diferente, como si fuera otra persona, como si fuera hermosa. «Toda mi vida», comenzó, su voz apenas un susurro que fue ganando fuerza, «he vivido con miedo. Miedo a que me miren, miedo a que se rían. Cada mañana me levanto y trato de ser invisible, de que nadie note que existo». «Es por tu bien, mi amor», interrumpió Dolores, su voz suavizándose. «El mundo es cruel con las personas diferentes. Como madre, mi trabajo es protegerte». «¿Protegerme de qué, mamá? ¿De vivir? ¿De soñar?». Las palabras de Lupita resonaron en la pequeña cocina, sorprendiendo a todos con su intensidad. Era como si algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, finalmente comenzara a despertar. «El señor Ricci vio algo en mí», continuó, sus ojos grandes brillando con lágrimas contenidas. «Algo que ni yo misma puedo ver todavía. Pero por primera vez en mi vida, alguien me miró, realmente me miró, y no vio algo que necesitaba ser escondido». «Lupita», Miguel se acercó a su hermana, su voz más suave ahora, «no queremos verte sufrir. ¿Has visto esos programas? Son crueles. Buscan rating, drama. Lo único que ven esos tipos es la oportunidad de burlarse de ti en televisión nacional. ¿No te das cuenta?». Carmen, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente se levantó de su silla. Su presencia,
tranquila y digna, atrajo todas las miradas. He trabajado en esa agencia por 15 años, comenzó. He visto ir y venir a cientos de modelos, fotógrafos, directores. Conozco a Alessandro Ricci, y si hay algo que puedo decirles es que ese hombre no hace nada por rating. Es un artista, un visionario. Si él vio algo en Lupita, es porque realmente hay algo especial ahí. Se acercó a Lupita y tomó sus manos entre las suyas. A veces, mijita, la vida te da una sola oportunidad. Si no la tomas, pasarás el resto de tus días preguntándote, ¿qué hubiera pasado si? El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y miedos ancestrales. Dolores se dejó caer en una silla, repentinamente agotada. Miguel se apoyó contra la pared, su expresión dividida entre la preocupación y algo que podría ser orgullo. ¿Y si fracaso?, susurró Lupita, verbalizando su miedo más profundo. ¿Y si vuelas?, respondió Carmen con una sonrisa suave. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Lupita se sentó en su cama, los papeles del contrato iluminados por la luz de su pequeña lámpara de mesa. El espejo roto de su habitación reflejaba su imagen fragmentada, como siempre lo había hecho, pero esta vez ella lo miraba de manera diferente. En cada fragmento del espejo, veía una versión diferente de sí misma, la niña asustada que había sido, la mujer invisible en que se había convertido, y quizás, solo quizás, la persona que podría llegar a ser. Con manos temblorosas pero decididas, tomó el bolígrafo. Sus lágrimas cayeron sobre el papel mientras firmaba, pero por primera vez en su vida, no eran lágrimas de tristeza o vergüenza. Eran lágrimas de esperanza, de miedo, de emoción, de todas las posibilidades que se abrían ante ella. En la oscuridad de su habitación, mientras el resto de la ciudad dormía, Lupita Hernández tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía si estaba saltando hacia un sueño o hacia una pesadilla, pero por primera vez en su vida, estaba eligiendo saltar. Los estudios de televisión eran un laberinto de luces y sombras, un mundo completamente diferente al que Lupita había conocido hasta entonces. El edificio, ubicado en una zona exclusiva de la Ciudad de México, se alzaba como un gigante de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Para alguien que había pasado su vida limpiando estudios similares, estar del otro lado de la puerta era como entrar en un sueño febril. Bienvenida a tu nuevo hogar, anunció Miranda Valle, mientras guiaba a Lupita por los pasillos brillantes. El sonido de sus tacones resonaba contra el piso de mármol, creando un ritmo que marcaba cada paso hacia su nueva vida. Durante las próximas 12 semanas, vivirás aquí con las otras concursantes. La residencia de las modelos ocupaba todo el quinto piso del edificio. Era un espacio amplio y moderno, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Para Lupita, acostumbrada a su pequeña habitación con vista a un callejón, era como estar en otro planeta. «Miren quién llegó». La voz aguda y burlona de Sofía Montero, la favorita de la competencia, cortó el aire como un cuchillo. El patito feo viene a intentar convertirse en cisne. Las risas de algunas concursantes hicieron eco en la sala común. Lupita sintió que su estómago se contraía, un reflejo condicionado por años de burlas similares. Pero esta vez, algo era diferente. Las palabras de Alessandro resonaban en su mente: la verdadera belleza es carácter, es historia, es alma. Las primeras semanas fueron brutales. Cada mañana comenzaba a las 5, con sesiones intensivas de ejercicio que dejaban sus músculos gritando de dolor. Lupita, acostumbrada al trabajo físico de la limpieza, descubrió que ser modelo requería un tipo completamente diferente de resistencia. Espalda recta, instruía Madame Dubois, la instructora de pasarela, golpeando suavemente su espalda con una vara de bambú. La cabeza alta, siempre alta. No estás limpiando pisos ahora, querida. Estás conquistando el mundo. Las clases se sucedían una tras otra: postura, maquillaje, protocolo, expresión facial, fotografía. Era como aprender un nuevo idioma, uno que se hablaba con el cuerpo entero. Para alguien que había pasado su vida tratando de ser invisible, aprender a ser vista era un desafío monumental. Es como si intentaras enseñarle a volar a una cucaracha, susurró Sofía lo suficientemente alto para que todos le escucharan durante una clase de pose fotográfica. Las risas que siguieron fueron como agujas en la piel de Lupita. Pero Alessandro veía algo diferente. Durante las sesiones de fotografía, su cámara parecía encontrar ángulos que Lupita nunca supo que existían en su rostro. La belleza no es perfección, le explicaba mientras ajustaba las luces. La perfección es aburrida, predecible. Mira a todas estas chicas, todas tratando de ser copias de alguien más. Pero tú eres única. Poco a poco, Lupita comenzó a transformarse, no solo físicamente sino por dentro. Las clases de pasarela le dieron una postura que nunca supo que podía tener. El maquillaje profesional no ocultaba sus rasgos únicos,
sino que los realzaba de maneras sorprendentes. Su nariz, que siempre había odiado, creaba sombras que los fotógrafos adoraban capturar. Sus cejas gruesas, cuando fueron finalmente definidas por expertos, enmarcaban sus ojos de una manera que las revistas llamarían hipnótica. No dejes que te cambien demasiado, le advirtió Carmen durante una de sus visitas permitidas. Su amiga la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Tu esencia es lo que te hace especial. Una noche, después de un día particularmente difícil de entrenamientos y burlas, Lupita se encontró sola frente al espejo del baño común. Era un espejo grande, sin grietas, que mostraba su reflejo completo por primera vez en años. Se había quitado el maquillaje y llevaba solo una bata de baño, su cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. ¿Quién eres?, susurró a su reflejo, y por primera vez, la pregunta no estaba cargada de desprecio sino de curiosidad. Sus ojos, los mismos que su abuela le había heredado, le devolvieron la mirada con una intensidad nueva. Su piel, que siempre había tratado de ocultar bajo capas de ropa holgada, brillaba con una vitalidad que venía del ejercicio diario y una alimentación adecuada. Incluso su postura era diferente, sus hombros ya no se encorvaban tratando de hacerla más pequeña. Eres más fuerte de lo que crees, había dicho Alessandro esa tarde, después de una sesión fotográfica particularmente exitosa. La cámara no miente, Lupita. Lo que ves en estas fotos siempre estuvo ahí. Solo necesitabas los ojos correctos para verlo. En ese momento, de pie frente al espejo del baño, Lupita comenzó a entender lo que el fotógrafo quería decir. La transformación no era solo sobre maquillaje y poses, era sobre ver, realmente ver, la persona que siempre había sido bajo capas de miedo y vergüenza. El sonido de pasos acercándose la sacó de su contemplación. Rápidamente se apartó del espejo, un reflejo de años de evitar ser notada. Pero mientras se alejaba, por primera vez no lo hizo por vergüenza, sino porque había visto lo que necesitaba ver, el comienzo de algo nuevo, el despertar de alguien que había estado dormida durante demasiado tiempo. La metamorfosis había comenzado, y como toda verdadera transformación, empezaba desde adentro hacia afuera. Lupita no lo sabía aún, pero cada paso que daba, cada burla que enfrentaba, cada pequeña victoria que conseguía, la estaba llevando más cerca de convertirse no solo en una modelo, sino en alguien que finalmente se atrevía a ser vista. En el mundo de la televisión, las cámaras nunca dejan de grabar. Este era un hecho que Lupita había aprendido durante sus semanas en el reality show, pero lo que no sabía era que las verdaderas traiciones suceden cuando las cámaras están apagadas. Era una tarde de domingo, uno de los raros momentos de descanso en la residencia de las modelos. El sol de la tarde entraba por los ventanales, creando patrones dorados en el piso pulido. Lupita estaba en su habitación, escribiendo en su diario, un cuaderno desgastado con cubiertas de flores que había traído de casa. Era su único confidente verdadero, el único lugar donde se permitía ser completamente honesta. Querido diario, escribía, hoy Alessandro dijo que he mejorado más que cualquier otra concursante. Pero todavía escucho las risas de Sofía y su grupo cuando paso. ¿Por qué es tan difícil creer en mí misma? A veces, cuando estoy sola frente al espejo, veo destellos de la persona que podría ser, pero luego recuerdo todas las veces que papá llegaba borracho a casa, gritando que éramos todos unos inútiles. El sonido de pasos en el corredor la hizo cerrar el cuaderno apresuradamente. Había aprendido a ser cautelosa. En un lugar donde 12 chicas competían por un sueño, la privacidad era un lujo escaso. Lo que Lupita no sabía era que ya era demasiado tarde. Sofía Montero había estado observando. Durante días había notado cómo Lupita se escabullía a su habitación con ese cuaderno, cómo sus ojos se suavizaban al escribir, cómo a veces una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Y Sofía, quien había llegado al show determinada a ganar a cualquier costo, había tomado una decisión. La confrontación sucedió al día siguiente, durante el desayuno. Todas las concursantes estaban reunidas en el comedor cuando Sofía entró, sosteniendo un cuaderno familiar con cubiertas floridas. Buenos días, chicas, sonrió con dulzura venenosa. ¿Quién quiere escuchar una historia interesante? El corazón de Lupita se detuvo. Su diario, su refugio secreto, estaba en las manos equivocadas. Eso es mío, susurró, pero su voz se perdió en el repentino silencio del comedor. Oh, esto es tuyo. Sofía fingió sorpresa. Qué descuidada fui al encontrarlo, tirado en el pasillo. Pero ya que lo tengo aquí, ¿por qué no compartimos un poco de tu talento literario con todas? Por favor, la voz de Lupita temblaba. Es privado. ¿Privado? Como los secretos de tu familia. Sofía hojeó el cuaderno con fingida casualidad. ¿Qué crees que dirá el público cuando sepa sobre tu padre alcohólico? ¿Sobre las noches que pasaste llorando en el baño de la escuela? ¿Sobre cómo te cortaste el pelo tú misma porque tu familia no podía pagar un salón?
Cada palabra era como un latigazo. Las otras concursantes observaban la escena en silencio, algunas con incomodidad, otras con mórbida fascinación. Las cámaras del reality show, siempre presentes, zumbaban suavemente en las esquinas, capturando cada momento de la humillación. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Lupita se levantó lentamente de su silla. Sus piernas temblaban, pero su voz, cuando finalmente habló, era firme. Adelante, dijo, mirando directamente a Sofía. Léelo todo. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. No era la reacción que Sofía esperaba. ¿Quieres que el mundo sepa sobre tu padre alcohólico? Sofía intentó mantener el control de la situación. Sobre tu patética vida. Mis cicatrices son parte de quien soy, respondió Lupita, su voz ganando fuerza con cada palabra. No me avergüenzo de mi historia. Cada lágrima que derramé, cada noche que pasé consolando a mi madre, cada momento de desesperación, todo eso me hizo quien soy. Se acercó a Sofía con pasos decididos. ¿Sabes por qué Alessandro me eligió? No por ser perfecta, sino por ser real. Puedes leer mi diario, Sofía. Puedes burlarte de mi dolor. Pero no puedes quitarme mi verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras seguían grabando, capturando el momento en que Sofía, por primera vez desde que comenzó el show, se quedó sin palabras. La verdadera belleza, continuó Lupita, recordando las palabras de Alessandro, no es una máscara que te pones cada mañana. Es la fuerza que encuentras cuando te quitan todo lo demás. Extendió su mano. Mi diario, por favor. Para sorpresa de todas, Sofía lo entregó sin resistencia. Quizás fue la firmeza en la voz de Lupita, o quizás fue el peso de las miradas de las otras concursantes, pero algo había cambiado en la dinámica del show. Esa noche, mientras las redes sociales explotaban con clips del enfrentamiento, Lupita se sentó en su cama con su diario recuperado. Las páginas estaban arrugadas donde Sofía las había manoseado, pero las palabras seguían siendo suyas, verdaderas y honestas. Querido diario, escribió con mano firme, hoy aprendí que nuestras cicatrices no nos hacen débiles. Nos hacen auténticos. Y la autenticidad, como dice Alessandro, es la forma más rara y valiosa de belleza. Esta confrontación cambió la dinámica del show de manera inesperada. Por primera vez, el público vio más allá de la superficie, más allá de las poses y el maquillaje. Vieron a una mujer real, con una historia real, y la audiencia se disparó. Lo que Sofía no entendió, y lo que los productores del show no esperaban, era que en un mundo saturado de perfección artificial, la verdad cruda y honesta era el espectáculo más cautivador de todos. Las luces de la pasarela podían ser cegadoras. Lupita lo sabía en teoría, pero nada la había preparado para este momento. Era la semifinal del reality show, y la Semana de la Moda de México había abierto sus puertas para que las 5 finalistas participaran en un desfile real, con diseñadores reales y una audiencia real. El backstage del evento era un caos controlado. Estilistas corrían de un lado a otro con planchas de pelo encendidas, maquilladores daban los últimos toques a rostros perfectamente contorneados, y diseñadores ajustaban vestidos de alta costura valorados en más de lo que Lupita había ganado en toda su vida. Respira, le recordó Alessandro, quien había venido a darle apoyo. Recuerda lo que practicamos. Tú no caminas para ellos, ellos tienen el privilegio de verte caminar. Lupita asintió, aunque su estómago era un nudo de nervios. Llevaba un vestido del diseñador más prestigioso de la noche, una creación de seda roja que fluía como agua líquida, con una cola que parecía flotar con cada movimiento. El vestido era hermoso, pero los tacones eran más altos que cualquier cosa que hubiera usado en las prácticas. 5 minutos, anunció una asistente de producción, corriendo entre las modelos con su tablilla de sujetapapeles. Sofía, quien también había llegado a la semifinal, pasó junto a Lupita con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el incidente del diario, su antagonismo se había vuelto más sutil pero no menos intenso. Bonitos zapatos, murmuró al pasar. Espero que no te marees con la altura. Las palabras se clavaron como agujas en la mente de Lupita, pero intentó sacudirlas. En los últimos meses había aprendido a manejar los comentarios maliciosos, a convertir el veneno en combustible para brillar más. Primera modelo en pasarela, gritó el coordinador del evento. El desfile comenzó. Desde su posición, Lupita podía ver el reflejo de las luces en el piso brillante de la pasarela, escuchar el murmullo de la multitud, sentir la vibración de la música en sus huesos. Una a una, las modelos salían, conquistaban la pasarela y regresaban con la precisión de un reloj suizo. Siguiente, Lupita Hernández. El momento había llegado. Con el corazón latiendo en sus oídos, Lupita dio un paso adelante. Las luces la golpearon como un muro físico, cegándola momentáneamente. La música,
Una pieza electrónica con un ritmo hipnótico marcaba el tempo de sus pasos. Un paso, 2 pasos, 3. Las palabras de Madame Dubois resonaban en su mente: camina como si el mundo fuera tuyo, como si cada paso dejara una huella imborrable. Y entonces sucedió. Quizás fue un destello de luz particularmente brillante, quizás fue un pensamiento intrusivo sobre las palabras de Sofía, o quizás fue simplemente el destino jugando sus cartas. El tacón derecho se torció ligeramente, y en cámara lenta, como en una pesadilla, Lupita sintió que perdía el equilibrio. La caída pareció durar una eternidad. El vestido rojo se extendió como una flor carmesí en el piso blanco de la pasarela. El sonido de cientos de personas conteniendo el aliento al unísono fue ensordecedor. Y entonces, el silencio. Por un momento, Lupita se quedó allí, tendida en el suelo, su mente en blanco. Podía sentir los flashes de las cámaras como relámpagos, capturando cada segundo de su humillación. En la primera fila, vio la expresión horrorizada de Alessandro, la sonrisa apenas contenida de Sofía, los ojos críticos de los jueces. ¿Ves? La voz de su madre resonó en su mente a través del teléfono días antes. Esto es lo que trataba de evitarte. El mundo de la moda es cruel, mijita. No es lugar para gente como nosotros. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Quizás fue el recuerdo de todas las veces que se había levantado después de caer, literal y metafóricamente. Quizás fue la imagen de su madre limpiando casas con la espalda recta y la cabeza alta, manteniendo su dignidad incluso en los trabajos más humildes. Con una gracia que no sabía que poseía, Lupita comenzó a levantarse. No fue un movimiento rápido ni desesperado. Fue deliberado, elegante, casi coreográfico. La cola del vestido rojo se movió como una ola escarlata mientras ella se ponía de pie. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba: sonrió. No una sonrisa avergonzada o forzada, sino una sonrisa genuina, radiante, que iluminó su rostro y llegó hasta sus ojos. Retomó su caminata donde la había dejado, cada paso más firme que el anterior. Llegó al final de la pasarela, hizo su pose, una que Alessandro había dicho que hacía que su perfil pareciera esculpido por los antiguos maestros, y comenzó el regreso. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, el video de su caída y recuperación se volvió viral. Los memes y las burlas aparecieron, por supuesto, pero junto con ello surgió algo más: admiración. Esa noche, después de que el caos del desfile se hubiera calmado, Alessandro le mostró algo en su cámara: las fotos de su caída. En cada imagen, a pesar del dolor y la humillación inicial, su rostro mostraba una determinación feroz, una belleza que iba más allá de la superficie. Esta es la verdadera belleza, dijo el fotógrafo, pasando las imágenes una por una. No la perfección, sino la resistencia. No el no caer nunca, sino el cómo te levantas cuando caes. Lupita miró las fotos en silencio, viendo por primera vez lo que Alessandro siempre había visto en ella: una fuerza interior que ninguna caída podía quebrar, una belleza que brillaba más intensamente en los momentos de adversidad. La perfección es aburrida, continuó Alessandro. Pero esto es arte. Esto es vida. Y por primera vez desde su caída, Lupita sonrió verdaderamente, entendiendo que a veces nuestros momentos más bajos pueden convertirse en nuestros triunfos más grandes. La final del reality show Nueva Cara México se acercaba, y la tensión en el estudio era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Solo quedaban 3 finalistas: Sofía, la favorita desde el principio; Mariana, la modelo profesional de Guadalajara; y Lupita, la exmujer de la limpieza que había cautivado al país con su historia de transformación. Los pasillos del estudio zumbaban con rumores sobre la presentación final. Cada concursante debía preparar una rutina especial que mostrara no solo su belleza física, sino también su evolución durante el programa. Era la oportunidad de oro para demostrar por qué merecían ser la nueva cara de la moda mexicana. Sofía había estado planeando algo grande. Durante días, sus susurros conspiratorios con algunas de las concursantes eliminadas no habían pasado desapercibidos. Estaba organizando un complot para sabotear la presentación final de Lupita, algo que involucraría un accidente con el vestuario y las luces. Es hora de que la Cenicienta vuelva a limpiar pisos, había murmurado Sofía a su grupo de aliadas. Pero algo inesperado sucedió. Las otras concursantes, incluso aquellas que habían sido eliminadas, comenzaron a recordar momentos específicos con Lupita, como las había consolado después de críticas difíciles, como compartía sus consejos de maquillaje recién aprendidos, como su autenticidad había hecho el ambiente más humano. Una por una, se negaron a participar en el sabotaje. «Has cambiado», le dijo una de ellas a Sofía. «Y no para mejor». La noche de la final llegó. El auditorio estaba repleto. Celebridades, diseñadores, periodistas y fanáticos del show llenaban cada asiento. En primera fila, Dolores y Miguel,
la familia de Lupita, se sentaban incómodamente en sus mejores ropas, junto a Carmen, quien sostenía un ramo de flores. Tras bastidores, Lupita se preparaba para su presentación. El equipo de estilistas la rodeaba, pero ella tenía otra idea en mente. No, dijo suavemente, pero con firmeza. Esta noche no. Ante la sorpresa de todos, comenzó a limpiarse el elaborado maquillaje que le habían aplicado. Se soltó el pelo perfectamente peinado, dejando que cayera naturalmente sobre sus hombros. Y en lugar del espectacular vestido de gala que habían preparado, sacó un simple vestido negro que había comprado con su primer sueldo como modelo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Miranda Valle, la directora del show, con horror. La presentación comienza en 5 minutos. Por primera vez en mi vida, respondió Lupita, voy a presentarme exactamente como soy. Alessandro, que observaba desde un rincón, sonrió. Había estado esperando este momento. Las luces del auditorio se atenuaron. Sofía había presentado una rutina técnicamente perfecta, llena de poses elaboradas y cambios de vestuario deslumbrantes. Mariana había optado por una presentación clásica y elegante que mostraba sus años de experiencia. Cuando llegó el turno de Lupita, el público contuvo la respiración. Nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Caminó hasta el centro del escenario con pasos seguros, su rostro limpio brillando bajo las luces. No realizó la rutina ensayada. En su lugar, se detuvo y comenzó a hablar. Durante años creí que la belleza era algo que te daban o te negaban al nacer. Creí que era una sentencia, un juicio inapelable que el espejo dictaba cada mañana. Me escondía detrás de un uniforme gris, limpiando los estudios donde otras personas vivían sus sueños. Su voz, clara y firme, llenaba el auditorio. En primera fila, Dolores lloraba silenciosamente. Pero la verdadera belleza nace cuando te atreves a ser quien eres, con tus imperfecciones, con tu historia, con tu verdad. Cada cicatriz cuenta una historia. Cada inseguridad superada es una victoria. Cada vez que nos levantamos después de caer, nos hacemos más fuertes, más hermosos. Comenzó a caminar por la pasarela, pero no con los movimientos estudiados de una modelo profesional. Caminaba como ella misma, con la dignidad natural de alguien que finalmente se ha encontrado. Mi nombre es Lupita Hernández. Soy hija de una mujer que limpia casas con la cabeza en alto, hermana de un mecánico que trabaja hasta sangrar, y durante años, fui la chica que limpiaba este mismo estudio. Pero también soy una mujer que se atrevió a soñar, que se atrevió a ser vista. El silencio en el auditorio era absoluto. Las cámaras captaban cada momento, cada gesto, cada palabra. No estoy aquí para ser la más bella. Estoy aquí para ser real. Para mostrar que la belleza no es un molde en el que debemos encajar, sino un lienzo en el que podemos pintar nuestra propia historia. Se detuvo al final de la pasarela, mirando directamente a las cámaras, a los jueces, al público. Esta soy yo. Sin maquillaje, sin poses ensayadas, sin pretensiones. Y por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente hermosa. El auditorio estalló en aplausos. Lágrimas corrían por los rostros de los espectadores. Alessandro fotografiaba frenéticamente, capturando cada segundo de este momento histórico. Incluso Sofía, en su rincón, parecía conmovida. Los jueces se miraron entre sí. No necesitaban deliberar. En un momento que cambiaría la industria de la moda mexicana para siempre, habían presenciado no solo una presentación, sino una revolución. Lupita había logrado lo imposible, no solo transformarse a sí misma, sino comenzar a transformar la manera en que el mundo ve la belleza. Un año había pasado desde la final histórica de Nueva Cara México, y la vida de Lupita Hernández se había transformado de maneras que ni en sus sueños más salvajes hubiera imaginado. El pequeño apartamento de la colonia Doctores había sido reemplazado por un acogedor piso La Condesa, aunque ella insistía en visitar a su madre para el desayuno todos los domingos, como si nada hubiera cambiado. En su nuevo vestidor, que era más grande que su antigua habitación entera, el espejo roto de su pasado ocupaba un lugar de honor en la pared. Lo había mandado a enmarcar en un marco dorado antiguo, una yuxtaposición que hacía que los visitantes se detuvieran a contemplarlo con curiosidad. ¿Por qué conservas un espejo roto?, le preguntaban frecuentemente. Para recordar que a veces necesitamos estar rotos para ver todas nuestras facetas, respondía ella con una sonrisa. Lupita se había convertido en la modelo más solicitada de México, pero no por su perfección física. Su campaña La Belleza Real había revolucionado la industria de la moda latinoamericana. En las vallas publicitarias de la Ciudad de México, su rostro sin maquillaje sonreía a los transeúntes con una confianza que inspiraba a miles de jóvenes a aceptarse a sí mismas. Esta mañana en particular, Lupita se preparaba para una sesión de fotos especial. Su antiguo uniforme gris de la agencia de limpieza, cuidadosamente preservado,
colgaba junto a un vestido de diseñador valorado en más que su antiguo salario anual. ¿Está segura de esto?, preguntó Miranda Valle, quien ahora era no solo su agente sino también una buena amiga. La industria había cambiado tanto como ellas. Completamente, respondió Lupita, acariciando la tela gris del uniforme. Es hora de cerrar el círculo. El proyecto era una serie de fotografías titulada El viaje, donde Lupita recreaba momentos de su transformación. La primera foto la mostraría limpiando el mismo estudio donde Alessandro la había descubierto. La última la mostraría exactamente como era ahora, una mujer segura de sí misma que había redefinido los estándares de belleza. En el set de fotografía, se encontró con una sorpresa. Su madre, Dolores, la esperaba con un grupo de jóvenes. Ahora dirigía una fundación para adolescentes con baja autoestima, financiada con parte de las ganancias de Lupita. Ver a su madre, quien una vez había temido tanto por su futuro, ayudando a otras jóvenes a encontrar su valor, era el logro del que Lupita se sentía más orgullosa. ¿Sabes qué fue lo que vi en ti aquel día?, le preguntó Alessandro mientras ajustaba su cámara. El fotógrafo italiano, que ahora era uno de sus amigos más cercanos, sonrió con nostalgia. Vi a alguien que tenía tanto miedo de ser vista que se había vuelto invisible. Pero dentro de esa invisibilidad, había un fuego esperando para iluminar el mundo. Lupita asintió, recordando aquellos días. Yo solo veía imperfecciones, admitió. ¿Y ahora? Ahora veo historias. Cada imperfección cuenta una parte de quién soy. La sesión de fotos avanzaba mientras el sol atravesaba los ventanales del estudio. Cada imagen capturaba un momento de su journey, limpiando ventanas, cayendo la pasarela, enfrentando a Sofía, dando su discurso final. Era como revivir cada paso del camino. Hablando de Sofía, su antigua rival había encontrado su propio camino. Después de la final, había tenido su propio momento de reflexión y ahora trabajaba como coach de pasarela, enseñando a las nuevas modelos que la competencia más importante era con una misma, no con las demás. Durante un descanso en la sesión, Lupita recibió una visita inesperada. Carmen, su antigua amiga de la recepción, apareció con su característica sonrisa amable. Ahora trabajaba en la Fundación de Dolores, usando su don para ver lo mejor en las personas para ayudar a otras jóvenes a encontrar su luz interior. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día?, preguntó Carmen, mientras compartían un café. Sobre tomar la única oportunidad que la vida te da. Cada palabra, sonrió Lupita. Fuiste la primera persona que creyó en mí, incluso antes que yo misma. La tarde estaba cayendo cuando Alessandro capturó la última fotografía del día. En ella, Lupita estaba de pie frente al espejo roto enmarcado, pero esta vez no buscaba imperfecciones. En el reflejo fragmentado, cada pieza mostraba una faceta diferente de su ser, la niña asustada que fue, la mujer invisible que había sido, la modelo en que se había convertido, y sobre todo, la persona auténtica que finalmente se había atrevido a ser. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, comentó mientras revisaban las fotos en la pantalla del ordenador. ¿Qué?, preguntó Alessandro. Que ahora, cuando las niñas me escriben en redes sociales, no me dicen que quieren ser como yo. Me dicen que por primera vez se atreven a ser ellas mismas. En el camerino, mientras se preparaba para irse, Lupita se detuvo frente al espejo. Ya no ocultaba sus dientes al sonreír, ya no bajaba la mirada al encontrarse con su reflejo. En el espejo nuevo de su camerino, ya no buscaba imperfecciones. Solo veía su verdad, y esa verdad era hermosa. Tomó su teléfono y abrió Instagram, donde millones de seguidoras esperaban su mensaje diario de inspiración. Capturó su reflejo, sin filtros, sin edición, y escribió: la verdadera transformación no es convertirse en alguien más. Es atreverse a ser quien realmente eres. Y tú, ¿te atreves a ser real? Mientras salía del estudio, pasó junto a una joven del personal de limpieza que bajaba la mirada al verla. Lupita se detuvo. Hermoso uniforme, le dijo con una sonrisa genuina. La joven levantó la mirada, sorprendida, y por un momento, Lupita vio en sus ojos el mismo fuego que Alessandro había visto en los suyos hace un año. La transformación, después de todo, nunca termina realmente. Solo se transmite, como una llama que enciende otras llamas, iluminando el mundo una persona a la vez.